Bienvenidos a Historias Sagradas. Hoy nos sumergiremos en la vida de tres hombres extraordinarios, cuyas experiencias con Dios marcaron el curso de la historia y dejaron lecciones eternas para todos nosotros. A través de sus relatos, aprenderemos sobre la importancia de la fe, la sabiduría y la obediencia en el cumplimiento del plan divino. Primero, conoceremos la historia de David, un joven pastor que sabía lo que muchos no sabían, que la verdadera fortaleza proviene de confiar en Dios. Desde su enfrentamiento con el gigante Goliat hasta su reinado sobre Israel, la vida de David nos enseña que cuando nos aferramos a las promesas del Señor, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestro destino. Luego, exploraremos la vida del rey Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, pero que ocultaba un pecado que lo separó de Dios. Su historia es un poderoso recordatorio de que la sabiduría humana, sin una relación genuina con el Creador, puede llevarnos por caminos peligrosos. A través de su experiencia, comprenderemos la importancia de permanecer fieles a los mandamientos de Dios. Finalmente, descubriremos el milagro del río Jordán, un evento que todo creyente debería conocer. Cuando los israelitas enfrentaron el reto de cruzar hacia la tierra prometida, Dios demostró su poder al abrir el camino para ellos. Esta historia nos enseña que la obediencia y la fe activa son claves para ver el mover de Dios en nuestras vidas. Acompáñanos en este emocionante recorrido por la vida de estos tres personajes notables, mientras descubrimos cómo la confianza en Dios, la obediencia y la humildad pueden transformar nuestro destino. Prepárate para inspirarte con estos relatos llenos de poder y enseñanza que siguen resonando con fuerza hasta hoy. La historia de David enfrentándose a Goliat, relatada en la primera carta de Samuel capítulo 17, es una de las narraciones más inspiradoras y desafiantes de la Biblia. Este pasaje no solo describe un enfrentamiento épico entre un joven pastor y un gigante guerrero, sino que también nos ofrece profundas enseñanzas sobre el coraje y la fe inquebrantable en Dios. David, el menor de sus hermanos y un simple cuidador de ovejas, no era un guerrero experimentado, ni portaba las imponentes armas de batalla de su tiempo. Sin embargo, cuando se presentó la amenaza del gigante Goliat, no dudó en dar un paso al frente, incluso cuando todo el ejército de Israel, incluido el rey Saúl, estaba paralizado por el miedo. Mientras Goliat desafiaba y ridiculizaba a los israelitas durante 40 días, David vio más allá de la amenaza física. Para él, este desafío no era solo un conflicto militar, sino una afrenta directa al Dios vivo al que servía. Lo que distingue a David en esta historia es su perspectiva única y su confianza absoluta en Dios. Mientras que otros enfocaban su atención en el tamaño y la fuerza de Goliat, David se centró en la grandeza y fidelidad de Dios. Este enfoque no solo transformó su miedo en fe, sino que también lo equipó para una victoria que parecía imposible. Esta historia no es solo un relato de valentía antigua, es una invitación para todos nosotros. En nuestras propias vidas enfrentamos gigantes en forma de desafíos, miedos y situaciones que parecen insuperables. Pero, al igual que David, podemos encontrar coraje al confiar en Dios, quien es más grande que cualquier obstáculo. Así como David sabía algo que los demás no entendían, también nosotros podemos descubrir la fuerza y el propósito que provienen de vivir con fe y valentía, incluso en las circunstancias más difíciles. La historia de David, enfrentándose a Goliat, narrada en la primera carta de Samuel capítulo 17, comienza en un momento crucial para Israel. El ejército israelita estaba enfrentado a los filisteos, un enemigo que no solo era poderoso, sino que también tenía un arma secreta, un campeón llamado Goliat. Este gigante, de aproximadamente 9 pies de altura, vestía una armadura pesada y portaba armas imponentes que inspiraban terror. Durante 40 días, Goliat salió al campo de batalla, desafiando a Israel a enviar a alguien que pudiera enfrentarlo en combate singular. Sin embargo, ni el rey Saúl ni ninguno de los soldados tuvieron el valor de aceptar el desafío. El temor se apoderó del campamento israelita, y el rey, quien debía liderar con valentía, también se sumió en la incertidumbre y el miedo. En medio de esta situación aparece David, un joven pastor enviado por su padre
a llevar provisiones a sus hermanos mayores en el frente. David no era un guerrero entrenado, ni alguien que se destacara físicamente. Por el contrario, su juventud y experiencia limitada lo hacían parecer un candidato improbable para cualquier tipo de batalla, mucho menos para enfrentarse a un gigante como Goliat. Sin embargo, lo que David tenía era una confianza absoluta en Dios, una perspectiva que lo distinguía radicalmente de los demás. Mientras los soldados israelitas solo veían a un oponente invencible, David veía una oportunidad para demostrar el poder y la fidelidad del Dios de Israel. David no tardó en reaccionar ante las provocaciones de Goliat. Su indignación no provenía de un deseo de gloria personal ni de orgullo herido, sino de su celo por el honor de Dios. Mientras los demás veían a Goliat como una amenaza para sus vidas, David lo percibía como un insulto directo al Dios vivo de Israel. Esto quedó claro cuando preguntó a los soldados cercanos: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los ejércitos del Dios vivo? Esta pregunta revela la clave de la valentía de David. Él veía el conflicto desde una perspectiva espiritual. Para él, el desafío no era entre un gigante y un joven pastor, sino entre un hombre arrogante y el Dios todopoderoso. A pesar de su fervor, David enfrentó desprecio desde el principio. Su hermano mayor, Eliab, lo acusó de ser orgulloso y de haber ido al frente solo para satisfacer su curiosidad. Más tarde, cuando David fue llevado ante el rey Saúl y expresó su disposición para luchar contra Goliat, Saúl intentó disuadirlo, subestimando su capacidad debido a su juventud. Incluso Goliat, al verlo acercarse, lo ridiculizó, llamándolo muchacho y burlándose de su apariencia. Sin embargo, nada de esto desanimó a David. Él sabía que su fuerza no provenía de su habilidad física, sino de su relación con Dios. David explicó a Saúl cómo su experiencia como pastor lo había preparado para este momento. Recordó cómo había defendido a las ovejas de su padre contra leones y osos, confiando en que el mismo Dios que lo había protegido en esos enfrentamientos lo libraría del gigante filisteo. Este detalle no es menor, ya que demuestra cómo las experiencias aparentemente ordinarias de la vida pueden ser usadas por Dios para prepararnos para desafíos mayores. David no menospreció sus días como pastor. Al contrario, los vio como un entrenamiento providencial. Cuando llegó el momento del enfrentamiento, David rechazó la pesada armadura que Saúl le ofreció, optando en cambio por lo que conocía: una honda, unas pocas piedras y su fe inquebrantable. Al enfrentarse a Goliat, David no temió ni retrocedió. En lugar de intimidarse por las burlas del gigante, respondió con palabras que reflejaban su confianza total en Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Estas palabras no solo declaraban su confianza, sino que también anticipaban la victoria que Dios le otorgaría. El desenlace es bien conocido. Con un solo tiro de su honda, David golpeó a Goliat en la frente, derribándolo. Luego usó la espada del gigante para completar la victoria. Este acto no solo aseguró la liberación de Israel, sino que también demostró que la verdadera fuerza no radica en la armadura o el tamaño, sino en la fe en Dios. La historia de David y Goliat ofrece varias lecciones clave. En primer lugar, destaca que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la disposición de actuar a pesar del miedo, confiando en algo mayor que uno mismo. Para David, ese algo mayor era su fe en Dios. Mientras los demás confiaban en sus propias habilidades o se paralizaban por sus limitaciones, David avanzó porque sabía que Dios estaba con él. En segundo lugar, esta historia subraya la importancia de la preparación. Aunque David no era un soldado, sus años como pastor lo habían equipado con las habilidades y la confianza necesarias para enfrentar a Goliat. Esto nos recuerda que Dios usa nuestras experiencias cotidianas para prepararnos para los desafíos que enfrentaremos en el futuro. Finalmente, la historia resalta la perspectiva espiritual de David. Mientras que los demás veían a Goliat como una amenaza insuperable, David lo veía como alguien que había desafiado al Dios vivo. Esta perspectiva le permitió ver más allá del temor inmediato y confiar en la soberanía de Dios. En nuestras propias vidas enfrentamos gigantes
que pueden parecer invencibles: problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares o miedos internos. La historia de David nos enseña que, al igual que él, podemos enfrentar estos desafíos con valentía si ponemos nuestra confianza en Dios. Esto no significa que siempre será fácil o que no sentiremos miedo, pero sí significa que no enfrentamos estas batallas solos. David sabía lo que muchos no sabían: que la verdadera victoria no proviene de nuestra fuerza o habilidad, sino de nuestra relación con Dios. Con esta fe podemos superar cualquier obstáculo, no para nuestra gloria, sino para glorificar a Dios, mostrando al mundo que con Él nada es imposible. La historia de David enfrentando a Goliat nos deja una enseñanza profunda y transformadora. La verdadera valentía no radica en la ausencia de miedo ni en la confianza en nuestras propias habilidades, sino en la fe inquebrantable en Dios. David no se dejó intimidar por el tamaño del gigante ni por las burlas de quienes lo rodeaban, porque su confianza estaba firmemente anclada en el poder y la fidelidad de Dios. Esta fe lo convirtió en un instrumento de victoria, demostrando que incluso el enemigo más formidable puede ser derrotado cuando confiamos en el Señor. Ahora es el momento de reflexionar sobre nuestra propia vida. Todos enfrentamos gigantes, situaciones que parecen insuperables, desafíos que nos hacen dudar de nuestra capacidad para enfrentarlos. Puede tratarse de problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares o decisiones difíciles. La invitación es clara: en lugar de dejarnos paralizar por el temor, pongamos nuestra confianza en Dios, como lo hizo David. Él nos capacita y nos fortalece para enfrentar cualquier desafío. Dios no solo nos llama a ser valientes, sino que también nos prepara para las batallas de la vida. Cada experiencia pasada, por pequeña que parezca, forma parte de su plan para enseñarnos a depender de Él y para moldear nuestro carácter. Como David aprendió a confiar en Dios mientras cuidaba ovejas, también nosotros podemos reconocer cómo nuestras luchas diarias nos preparan para enfrentamientos más grandes. Recuerda que con Dios a nuestro lado, ningún gigante es demasiado grande. Él nos promete su presencia y su poder, y nos invita a caminar en fe, confiando en que su plan siempre será para nuestro bien. Hoy, enfrentemos nuestros desafíos con la certeza de que, como David, podemos salir victoriosos para la gloria de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que alguien bendecido con una sabiduría incomparable y riquezas incalculables pudiera al mismo tiempo ser el artífice de su propia ruina? Esta es la historia de Salomón, un rey cuyo legado se extiende como una de las figuras más fascinantes y complejas de la Biblia. Salomón no era un hombre ordinario. Hijo del famoso rey David y de Betsabé, su vida comenzó marcada por un destino divino. Desde su nacimiento, su camino estaba trazado en las promesas de Dios. El anciano rey David había recibido de Dios la promesa de que uno de sus descendientes construiría un templo para el Señor y consolidaría la paz en Israel. Este papel estaba reservado para Salomón, quien, a pesar de no ser el primogénito, fue elegido por encima de sus hermanos mayores. El ascenso al trono de Salomón no fue un simple acto político, sino una obra maestra del plan de Dios. En los últimos días del rey David, cuando las intrigas palaciegas amenazaban con desestabilizar el reino, Betsabé y el profeta Natán intervinieron, recordándole a David su promesa. Así, con la bendición del rey y bajo la voluntad divina, Salomón fue proclamado sucesor. En un momento, el joven príncipe pasó de ser un hijo más del rey David a convertirse en el gobernante de todo Israel. No mucho después de su coronación, Dios se le apareció en un sueño en Gabaón, ofreciendo al joven rey un regalo único: pide lo que quieras que yo te dé. En una muestra de madurez y humildad que sorprendió al mismo Dios, Salomón no pidió riquezas, poder, ni la derrota de sus enemigos. En cambio, pidió sabiduría, un corazón entendido para juzgar a su pueblo y discernir entre el bien y el mal. Esta elección no solo agradó profundamente al Señor, sino que estableció el destino de Salomón como el rey más sabio de todos los tiempos. Con sabiduría y riquezas concedidas por Dios, Salomón comenzó su reinado en lo que muchos llaman la Edad de Oro de Israel.
Su juicio pronto se hizo legendario, como se muestra en el famoso relato de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño. Frente a un dilema aparentemente irresoluble, el joven rey ordenó que el niño fuera dividido en dos, ofreciendo una mitad a cada mujer. La madre verdadera, movida por un amor genuino, prefirió ceder al niño antes que verlo morir. Este acto de discernimiento no solo resolvió la disputa, sino que consolidó a Salomón como un líder guiado por la sabiduría divina. La fama de Salomón pronto trascendió las fronteras de Israel. Reyes y líderes de naciones vecinas acudían a Jerusalén atraídos por sus proezas intelectuales y la magnificencia de su reino. Entre estas visitas, ninguna fue tan legendaria como la de la reina de Saba, quien viajó desde tierras lejanas para probar la sabiduría de Salomón. Lo que encontró no solo superó sus expectativas, sino que dejó un testimonio eterno de su grandeza. A través de su diplomacia, sus proverbios y sus proyectos monumentales, como la construcción del Templo de Jerusalén, Salomón elevó a Israel a su cúspide cultural y espiritual. Este templo, erigido con los mejores materiales del mundo, se convirtió en el epicentro de la fe y en un símbolo de la devoción del pueblo a Dios. Sin embargo, como veremos más adelante, incluso un rey tan sabio y bendecido no estaba exento de caer en los errores del corazón humano. ¿Cómo pudo un hombre tan cercano a Dios alejarse de él? ¿Qué decisiones marcaron su camino hacia la tragedia? Acompáñanos mientras exploramos no solo los triunfos, sino también el pecado oculto que transformó la vida de Salomón. Este es solo el comienzo de una historia que nos enseña cómo las bendiciones pueden convertirse en cargas si no caminamos fielmente en los caminos de Dios. Salomón, el rey más sabio que jamás haya gobernado Israel, había alcanzado una cima que pocos imaginaban posible. Bajo su liderazgo, el reino se encontraba en su edad de oro. La paz reinaba, las riquezas fluían, y el nombre de Israel era venerado en las naciones vecinas. Sin embargo, lo que parecía un periodo de estabilidad y gloria, escondía una sombra que se cernía sobre el corazón del rey. A medida que el poder y la fama de Salomón crecían, también lo hacían las demandas de sus alianzas políticas. Para garantizar la paz con las naciones vecinas, Salomón comenzó a tomar por esposas a princesas extranjeras, egipcias, moabitas, amonitas y sidonias. Estas mujeres no solo representaban alianzas estratégicas, sino también la entrada de culturas y creencias que poco a poco comenzaron a influir en la vida del rey. Lo que al principio parecía ser una muestra de diplomacia, pronto se convirtió en el inicio de su caída. En el corazón de Jerusalén, donde una vez se alzaba el templo dedicado al único Dios verdadero, comenzaron a aparecer altares y santuarios para deidades extranjeras. Estas princesas, ajenas a la fe de Israel, trajeron consigo sus propias religiones y prácticas. Con el tiempo, Salomón, cediendo a la influencia de sus esposas, permitió que se erigieran lugares de culto en los altos montes y valles cercanos. Este fue el momento en que algo cambió radicalmente en la vida del rey. Salomón, quien había orado fervientemente por sabiduría y había sido bendecido con una comprensión divina, comenzó a desviar su corazón. Lo que comenzó como un gesto de tolerancia hacia sus esposas se transformó en una traición silenciosa a Dios. Salomón, que una vez había levantado sus manos al cielo pidiendo la bendición divina, ahora inclinaba su cabeza en templos dedicados a deidades como Astarté y Milcom. Dios, quien había advertido al pueblo de Israel sobre los peligros de la idolatría, miró con desagrado este cambio en su siervo. Aunque había prometido a David que su linaje sería bendecido, esta desviación de Salomón trajo consigo un juicio que marcaría el destino de Israel. Los profetas comenzaron a alzar sus voces, advirtiendo a Salomón sobre las consecuencias de sus acciones. Pero el rey, cegado por su poder y atrapado en su red de alianzas y placeres, no escuchó. Su corazón, que alguna vez había sido dedicado por completo a Dios, ahora estaba dividido. Este momento no solo marcó el principio del fin para Salomón, sino que también fue la semilla de una crisis mayor. La idolatría, el pecado que había llevado a la ruina a otras naciones, ahora se infiltraba en el corazón de Israel. Las decisiones del rey no solo afectaron su relación con Dios, sino que también comenzaron a erosionar la unidad y la estabilidad del reino que había construido con tanto esfuerzo.
El pecado oculto de Salomón había comenzado a florecer. Un hombre bendecido, con sabiduría y riquezas sin igual, ahora enfrentaba las consecuencias de una elección que cambiaría para siempre su destino y el de su pueblo. ¿Cómo puede alguien tan bendecido desviarse tanto del camino? Este es el enigma que exploraremos en esta historia, una advertencia que resuena a través de los siglos. La decisión de Salomón de permitir la idolatría en Israel marcó un antes y un después en su vida y en su reinado. El hombre que había dedicado el templo más grandioso al único Dios verdadero, ahora se encontraba atrapado en un ciclo de decisiones que lo alejaban cada vez más de su propósito divino. Las consecuencias no tardaron en manifestarse. A nivel personal, Salomón comenzó a experimentar una desconexión espiritual. Las alianzas que había forjado a través de sus múltiples matrimonios no solo lo alejaron de Dios, sino que también sembraron confusión en su corazón. La sabiduría por la que una vez fue aclamado parecía oscurecerse. Sus juicios, antes claros y justos, se tornaron influenciados por sus pasiones y compromisos políticos. Pero el impacto de sus acciones no se limitó a su vida privada. El reino entero empezó a resquebrajarse. Las tensiones sociales y políticas, que habían estado latentes, comenzaron a aflorar con fuerza. El esplendor de su reinado exigía un precio alto, impuestos excesivos y trabajos forzados que recaían sobre las tribus de Israel. El descontento creció rápidamente entre el pueblo, especialmente en las tribus del norte, que sentían que eran las que más soportaban las cargas de un reino cada vez más centralizado en Jerusalén. Además, la idolatría que Salomón había permitido no solo afectó su relación con Dios, sino que también contaminó al pueblo. Lugares que alguna vez fueron dedicados al Señor, ahora eran ocupados por altares para dioses extranjeros. Esta mezcla de religiones debilitó la identidad espiritual de Israel, algo que los profetas habían advertido con insistencia. En este clima de creciente tensión surgió Jeroboam, un oficial en el servicio del rey. Jeroboam comenzó a reunir a las tribus descontentas, señalando las injusticias y la corrupción que habían surgido bajo el reinado de Salomón. Aunque el rey intentó mantener el control a través de medidas autoritarias, no pudo detener el creciente descontento. A medida que la situación política y social se deterioraba, la voz de Dios volvió a dirigirse a Salomón. El Señor le advirtió que, debido a su infidelidad, el reino sería dividido después de su muerte. Una parte sería entregada a su descendencia, pero las tribus del norte serían gobernadas por otro líder. Aunque esta división no ocurriría durante su reinado por amor a David, la promesa de unidad y prosperidad que había marcado el inicio de su gobierno ahora estaba rota. Salomón enfrentó las consecuencias de su alejamiento de Dios de manera lenta y dolorosa. Aunque su reinado no terminó en un golpe inmediato, el daño ya estaba hecho. Su desobediencia y orgullo sembraron las semillas de una división que cambiaría el curso de la historia de Israel para siempre. Las palabras de los profetas, las advertencias divinas y el clamor de su pueblo parecieron perderse en un hombre atrapado entre su ambición, su orgullo y un arrepentimiento tardío. Salomón, el rey más sabio de la historia, había caído víctima de sus propias decisiones. Este momento nos recuerda que incluso los más bendecidos pueden desviarse si descuidan su relación con Dios. Lo que comenzó como un reinado lleno de promesas, terminó siendo una lección amarga sobre las consecuencias de ceder ante las tentaciones y alejarse de los caminos del Señor. El punto de inflexión de Salomón, marcado por sus alianzas y concesiones a la idolatría, culminó en una escena cargada de consecuencias espirituales y políticas. Después de años de vivir en un esplendor opulento, las señales de juicio divino se hicieron ineludibles. Dios, quien había hablado a Salomón en sus días de juventud con palabras de esperanza y bendición, volvió a dirigirse al rey, pero esta vez con un mensaje de advertencia y juicio. Por cuanto has hecho esto, y no has guardado mi pacto, ni mis estatutos que te mandé, ciertamente arrancaré el reino de ti, y lo daré a tu siervo. Estas palabras resonaron como un eco de lo inevitable. Aunque la división no ocurriría en los días de Salomón, sería una carga pesada para su hijo y sucesor. En este momento decisivo,
Salomón tuvo que enfrentar la magnitud de sus errores. El reino que había construido con tanto esfuerzo, la unidad que había sido el orgullo de Israel, estaba ahora en peligro de fracturarse debido a sus propias decisiones. El hombre que alguna vez fue el rey más sabio, ahora enfrentaba las consecuencias de un corazón dividido. La rebelión de Jeroboam simbolizó el colapso de la confianza y la estabilidad en el reino. Este oficial, que había sido desterrado por el rey debido a sus críticas, comenzó a ganar el favor de las tribus del norte. Mientras tanto, el pueblo de Israel, que alguna vez había cantado alabanzas al rey, ahora susurraba sobre su opresión. Los altos impuestos, los trabajos forzados y la desconexión espiritual llevaron a un resentimiento que ya no podía ser contenido. Salomón, en su soledad y preocupación, comenzó a reflexionar sobre el propósito de su vida y el sentido de sus logros. En los textos atribuidos a él, como el libro de Eclesiastés, se vislumbra a un rey quebrantado que escribe: «Vanidad de vanidades, todo es vanidad». Estas palabras reflejan el vacío que sentía a pesar de toda su riqueza, poder y sabiduría. El clímax de la historia de Salomón no es un momento de redención gloriosa, sino una confrontación cruda con las consecuencias de alejarse de Dios. A medida que el fin de su vida se acercaba, el peso de sus decisiones cayó sobre él como una carga insoportable. Había comenzado su reinado con la bendición de Dios y una visión clara de su propósito, pero lo terminó lleno de arrepentimiento y marcado por un legado fracturado. Este momento nos enseña que incluso aquellos que están dotados de grandes bendiciones y talentos pueden perder su camino si se alejan del llamado de Dios. La división del reino de Israel estaba sellada, y el pecado oculto de Salomón quedaría como una advertencia eterna para las generaciones futuras. La muerte de Salomón marcó el final de una era gloriosa, pero también el inicio de un periodo de fractura y conflicto en la historia de Israel. Lo que comenzó como un reino unificado bajo la sabiduría y bendición de Dios, terminó dividido por las tensiones que se habían acumulado debido a las decisiones equivocadas del rey. Tras su fallecimiento, su hijo Roboam asumió el trono, pero carecía de la sabiduría y el discernimiento que habían marcado los primeros años del reinado de su padre. Las tribus del norte, cansadas de la carga de impuestos y los trabajos forzados impuestos por Salomón para mantener su opulencia, clamaron por alivio. Sin embargo, Roboam no escuchó sus súplicas. Siguiendo el consejo de los jóvenes de su corte, decidió aumentar aún más las cargas sobre el pueblo. Este acto fue la chispa que encendió la rebelión. Bajo el liderazgo de Jeroboam, un oficial que había estado al servicio de Salomón, las tribus del norte se separaron, formando el reino de Israel, mientras que las tribus del sur, Judá y Benjamín, permanecieron fieles a Roboam. Así, el glorioso reino de Israel, construido con tanto esfuerzo por David y consolidado por Salomón, se dividió en dos naciones rivales. La idolatría que Salomón permitió al final de su vida no solo lo alejó de Dios, sino que también dejó un legado de influencia espiritual negativa que afectó a generaciones. Las prácticas paganas introducidas por las esposas extranjeras de Salomón arraigaron en el pueblo, desviándolo del pacto con el Señor. Lo que debía ser una nación consagrada a Dios se transformó en un pueblo dividido, espiritualmente débil y políticamente vulnerable. A pesar de los errores de Salomón, su vida también nos muestra destellos de redención. Los textos atribuidos a él, como Eclesiastés, nos revelan a un hombre que reflexionó profundamente sobre el sentido de la vida. Salomón reconoció en sus últimos años que toda su sabiduría, riquezas y placeres no podían llenar el vacío de un corazón apartado de Dios. Sus palabras: «El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre», resuenan como un mensaje de arrepentimiento y advertencia. Y desde ese día, el reino nunca volvió a ser el mismo. La división de Israel no solo marcó una pérdida política, sino también espiritual. Las consecuencias de las decisiones de Salomón sirvieron como un recordatorio para el pueblo de la importancia de la fidelidad a Dios. Aunque su reinado fue una mezcla de gloria y tragedia, la historia de Salomón sigue siendo relevante para nosotros hoy. Nos recuerda que las bendiciones más grandes pueden convertirse en nuestra mayor caída
si olvidamos a aquel que nos las dio? ¿Cómo queremos ser recordados? El legado de Salomón nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a buscar constantemente a Dios en cada decisión que tomamos. La vida de Salomón nos deja una lección profunda y atemporal. No importa cuán grande sea nuestra sabiduría, riquezas o bendiciones, si nuestro corazón se aleja de Dios, nuestras decisiones pueden llevarnos a la ruina. Salomón comenzó su reinado con humildad y devoción, pidiendo a Dios sabiduría para gobernar a su pueblo. Pero, a medida que su riqueza y poder crecían, también lo hizo su orgullo, y con él una desconexión espiritual que lo llevó a tomar decisiones contrarias a la voluntad divina. Este relato es un recordatorio poderoso de que nuestras elecciones tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino también para quienes están a nuestro alrededor. Salomón, en su afán por asegurar alianzas y mantener la paz política, permitió que las influencias externas afectaran su relación con Dios. Cedió ante las presiones del poder y las pasiones del corazón, descuidando los principios que alguna vez fueron el fundamento de su reinado. Imaginen un pueblo que ha vagado durante 40 años por el desierto, al borde de alcanzar una tierra prometida llena de oportunidades y peligros. Un nuevo líder se levanta para guiarlos, no solo con estrategia militar, sino con una fe inquebrantable en el Dios que los había liberado de la esclavitud. Esta es la historia de un hombre dispuesto a enfrentarse a gigantes, a murallas impenetrables y a las incertidumbres de un nuevo comienzo, confiando siempre en que el éxito no estaba en sus propias fuerzas, sino en el poder del Dios que prometió estar siempre a su lado. El pueblo de Israel se encontraba al borde de una nueva era. Habían pasado 40 años vagando por el desierto bajo la guía del gran Moisés, quien, bajo la dirección de Dios, había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Sin embargo, Moisés, el líder venerado, no llegaría a cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida. El Señor había designado a un nuevo líder para guiar a su pueblo en esta misión sagrada: Josué, hijo de Nun. Josué no era un extraño para los israelitas. Había sido el asistente fiel de Moisés y uno de los 12 espías enviados a Canaán años atrás, mientras que los otros espías se habían llenado de temor ante los gigantes y las ciudades fortificadas de Canaán. Josué, junto con Caleb, se había mantenido firme en su confianza en el Señor, declarando que la tierra era buena y que, con la ayuda de Dios, podrían conquistarla. A pesar de sus años como siervo de Moisés, Josué estaba a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida. En las llanuras de Moab, frente al río Jordán, el Señor habló a Josué y le dijo: «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel». El mandato era claro, pero la tarea abrumadora. Josué, aunque valiente, sabía que tomar el lugar de Moisés no sería fácil. Aún así, Dios le prometió: «Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé». La vida de Josué cambió. Cada día, ahora, lo encontraba preparándose para liderar a una nación entera. Su responsabilidad no era solo cruzar el río Jordán, sino también conquistar una tierra llena de pueblos hostiles. Había una gran cantidad de expectativas sobre sus hombros, pero Josué nunca se dejó llevar por la presión. Sabía que el verdadero líder no se aferra a sus propias habilidades, sino que se apoya en la fuente de todo poder, Dios mismo. En cada paso que daba, Josué buscaba la guía del Señor, sabiendo que solo con su dirección podrían tener éxito. El peso de la carga era inmenso, pero Josué mantenía su corazón enfocado en las palabras del Señor: «Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas». Cada mañana, Josué se levantaba temprano, caminaba entre las tiendas del campamento y animaba al pueblo. También instruía a los sacerdotes, revisaba los planes de batalla y buscaba la dirección de Dios en cada paso. No había tiempo para vacilar, porque pronto deberían cruzar el Jordán y enfrentar las fortalezas de Jericó, la primera ciudad en su camino. El pueblo de Israel no estaba exento de miedo. Se trataba de un grupo de hombres, mujeres y niños que, aunque habían visto la mano de Dios en el desierto, ahora se enfrentaban a un futuro incierto. Pero la figura de Josué, firme en su confianza, les daba ánimo. Cada palabra suya era un recordatorio de que Dios no los había abandonado, y cada acción que tomaba reflejaba su fe en el cumplimiento de la promesa divina.
A medida que se acercaba el día decisivo, la expectación crecía y el temor se disipaba, reemplazado por una confianza renovada. Josué sabía que la clave para el éxito no sería su habilidad militar, sino su obediencia a Dios. A medida que el día del cruce se acercaba, Josué dedicó mucho tiempo en oración, pidiendo la guía divina. Recordaba cómo Moisés se había postrado ante Dios antes de enfrentar el Mar Rojo, y ahora él también se preparaba para ver el poder de Dios manifestarse. Dios le reveló a Josué cómo habría de llevar al pueblo a través del Jordán, y aunque el plan parecía desafiar la lógica humana, Josué estaba dispuesto a obedecer. El momento llegó. Josué condujo al pueblo hasta las orillas del río Jordán. Las aguas estaban crecidas por la época de cosecha, y cruzarlas parecía imposible. Sin embargo, Josué recordó lo que el Señor le había dicho. «Mañana el Señor hará maravillas entre ustedes». Instruyó a los sacerdotes a que tomaran el arca del pacto y se adelantaran al pueblo. Cuando los sacerdotes sumergieron sus pies en el agua, sucedió lo impensable. Las aguas del Jordán se separaron, tal como el Mar Rojo lo había hecho para Moisés. El río se detuvo en seco, y todo el pueblo de Israel cruzó por tierra seca. Este fue el sello definitivo de la autoridad de Josué como líder, pues Dios lo había elevado a los ojos de la nación, mostrándoles que estaba con él, como lo estuvo con Moisés. El cruce del Jordán no solo fue una hazaña física, sino también espiritual. El pueblo de Israel entendía que estaban dejando atrás una etapa de sus vidas, la etapa del desierto, de la prueba, de la dependencia completa del maná diario. Ahora se adentraban en la promesa, y con ello venían nuevos desafíos y responsabilidades. Josué se aseguró de que cada israelita comprendiera la importancia de este momento. Por ello, establecieron un monumento con 12 piedras tomadas del río, como un recordatorio perpetuo de lo que Dios había hecho por ellos. Después de cruzar el Jordán, Josué estableció un campamento en Gilgal, donde los israelitas celebraron la Pascua. Esta celebración fue un momento solemne de renovación de su pacto con Dios. Josué quería que el pueblo nunca olvidara que estaban en Canaán gracias al poder del Dios Altísimo, no por sus propias fuerzas. También fue en Gilgal donde se circuncidaron los hijos de Israel que habían nacido durante el desierto, completando así el pacto que Dios había establecido con Abraham. Pero el descanso no duró mucho. La poderosa ciudad de Jericó se levantaba como un desafío imponente frente a ellos, con murallas altas y fortificaciones insuperables. Dios dio a Josué instrucciones claras y específicas. No sería una batalla convencional. Durante 6 días, los israelitas debían marchar alrededor de Jericó una vez al día, en completo silencio, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas de cuerno de carnero, y el 7º día marcharían alrededor de la ciudad 7 veces, y al final de la 7ª vuelta darían un fuerte grito. La estrategia que Dios había dado a Josué parecía desconcertante desde el punto de vista humano. Los soldados debían marchar sin decir palabra, y el arma principal sería un simple grito de guerra. Sin embargo, Josué confió en Dios, y el pueblo lo siguió con obediencia. Esta obediencia ciega al mandato divino fue crucial, pues demostró su dependencia total en el poder de Dios, y no en sus propias habilidades. Llegó el 7º día, y Josué obedeció con precisión las instrucciones del Señor. El pueblo marchó, las trompetas resonaron, y luego, en perfecta unidad, levantaron un gran clamor. En ese momento, las inexpugnables murallas de Jericó se derrumbaron, y los israelitas entraron y conquistaron la ciudad. Fue una victoria absoluta, no por la fuerza del ejército de Josué, sino por el poder del Señor que estaba con ellos. La caída de Jericó fue un evento que se grabó en la memoria colectiva de Israel. Las murallas que parecían imposibles de superar habían caído sin que un solo israelita hubiera tenido que empujar una piedra. Esto confirmó una vez más que la victoria pertenece al Señor. Los corazones de los reyes de Canaán se llenaron de terror al escuchar cómo el Dios de Israel había derribado las murallas de Jericó, y la fama de Israel se extendió por toda la región. Josué continuó guiando a los hijos de Israel en su conquista de la tierra prometida. Su liderazgo fue marcado por la obediencia a Dios y la valentía en la batalla. Tras la victoria en Jericó, Josué enfrentó la batalla contra Jai, una pequeña ciudad que inicialmente les causó una derrota debido a la desobediencia de uno de los suyos. Sin embargo, al corregir el error y buscar la guía del Señor, Josué logró conquistar Jai, mostrando que el pecado no sería tolerado y que la bendición de Dios
solo acompañaría a los obedientes. Josué también lideró la campaña contra los 5 reyes amorreos que se unieron para atacar a Gabaón, una ciudad que había hecho un pacto de paz con Israel. En esa ocasión, Josué oró al Señor, y el sol se detuvo en el cielo, prolongando el día hasta que los enemigos fueron completamente derrotados. Este milagro demostró una vez más que cuando el pueblo de Dios camina en obediencia, no hay límites para lo que el Señor puede hacer. Con cada victoria, Josué consolidaba la herencia de las tribus de Israel. Conquista tras conquista, las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se iban cumpliendo. Finalmente, después de años de campañas y batallas, la tierra de Canaán fue dividida entre las 12 tribus. Cada familia recibió su heredad, y el sueño de vivir en la tierra prometida se hizo realidad. Josué fue quien supervisó la asignación de la tierra, asegurándose de que cada tribu recibiera lo que le correspondía, en cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando Josué envejecía y se acercaba el momento de su muerte, reunió al pueblo de Israel en Siquem. En ese lugar, les recordó todo lo que el Señor había hecho por ellos. Les instó a seguir fieles a Dios y a no volver a los caminos de la idolatría. Josué era consciente de la tendencia humana a olvidar las bendiciones recibidas y desviarse, por lo que los llamó a renovar su compromiso con el Señor. Los exhortó a desechar los dioses extranjeros y a servir solamente a Jehová con sinceridad y verdad. En su último discurso, Josué proclamó las palabras que resonarían en la historia de Israel: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Este fue el legado que dejó a las futuras generaciones, un legado de fe, obediencia y devoción a Dios. Josué no solo había sido un conquistador de territorios, sino un conquistador de corazones, que guió a su pueblo a una renovada fidelidad hacia el Dios que los había rescatado. Su ejemplo inspiró a muchos a seguir el camino de la justicia y a confiar en el Señor en todo momento. La vida de Josué nos enseña que la verdadera fortaleza y el liderazgo no provienen de la capacidad humana, sino de la confianza en Dios. Josué fue un líder valiente porque siempre dependió de las promesas del Señor y obedeció sus mandatos sin vacilar. La conquista de Jericó y toda la campaña en Canaán no fue una victoria de la espada, sino una victoria de la fe. Fue una demostración del poder de Dios, actuando en medio de aquellos que confían plenamente en Él. Josué nos muestra que la obediencia trae bendición y que, aun cuando los desafíos parecen insuperables, Dios siempre tiene el control. Así como Él confió en el poder divino para derribar murallas y conquistar ciudades, también nosotros podemos confiar en Dios para vencer los obstáculos en nuestra vida. Cada vez que enfrentamos algo que parece imposible, podemos recordar las palabras del Señor a Josué: «No te dejaré ni te desampararé». Cuando caminamos en obediencia y dependencia de Dios, Él siempre estará con nosotros, guiándonos hacia la victoria. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia épica sobre la vida de Josué. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y que hayas encontrado inspiración en la valentía y la fe de este gran líder. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. También te invitamos a compartir este video con tus amigos y familiares para que más personas conozcan la poderosa historia de Josué y dejen sus comentarios diciéndonos qué fue lo que más les gustó de esta historia o qué otra historia les gustaría que narráramos. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Bendiciones.